Antes de convertirse en el hombre que cambiaría silenciosamente su propio destino financiero, Elías era simplemente un maestro de primaria más. Caminaba por los pasillos gastados de una escuela pública, rodeado de aulas saturadas y pupitres viejos que crujían con cada movimiento de los alumnos. Vivía con un salario modesto, acostumbrado a estirar cada peso y a llevar una vida disciplinada, casi espartana. Pero mientras otros veían su rutina como un símbolo de conformismo, Elías observaba el mundo con una tranquilidad peculiar, casi incómoda para quienes lo rodeaban. En esos días, la sala de profesores se había convertido en un escenario de euforia colectiva. La fiebre tecnológica había estallado y de repente todos parecían expertos en inversiones. Se hablaba de Internet como si fuera un portal hacia una riqueza asegurada. Cada mañana, alguien llegaba emocionado contando cómo sus acciones habían subido, cómo una empresa con un nombre futurista prometía revolucionar el mundo, o cómo era imposible perder. Incluso el bedel de la escuela, Don Roque, un hombre amable pero sin ningún interés previo en la economía, aparecía presumiendo las ganancias que había logrado apostando en startups que apenas generaban ingresos. «Profe, anímese», le decía con una sonrisa confiada, «todos estamos ganando». Pero Elías no compartía esa seguridad. Había leído, observado y analizado demasiado como para dejarse llevar por la emoción del momento. Sabía que los mercados son espejos del alma humana y que cuando todos corren hacia la misma dirección sin preguntar por qué, algo no anda bien. Mientras sus compañeros compraban acciones infladas, él seguía ahorrando con la misma disciplina de siempre, ajeno al frenesí. Hasta que ocurrió lo inevitable. La burbuja explotó con una violencia que pocos anticiparon y que muchos negaron hasta el último segundo. Las empresas tecnológicas, antes idolatradas, se desplomaron de la noche a la mañana. Los pasillos de la escuela se llenaron de susurros tensos, pérdidas devastadoras, ahorros evaporados, sueños financieros que se derrumbaron como castillos de arena. El silencio en la sala de profesores aquel día fue más elocuente que cualquier titular. Don Roque ya no sonreía. Los maestros que antes celebraban sus supuestas victorias, ahora ocultaban la angustia tras tazas de café temblorosas. Algunos culpaban al gobierno, otros al mercado, otros a la mala suerte. Pero todos tenían algo en común: el miedo. Y sin embargo, justo ahí, en medio de la desesperación general, Elías vio algo distinto. No vio ruina, no vio desastre, vio una oportunidad que solo aparece para quienes pueden mirar más allá del pánico. Mientras todos vendían frenéticamente, tratando de salvar lo poco que quedaba, él hizo lo contrario. Sin drama, sin orgullo y sin prisa, tomó cada peso ahorrado y lo invirtió en empresas sólidas, estables y fundamentales que habían sido arrastradas por el miedo colectivo. No compró promesas, compró valor real. Cuando sus colegas se enteraron, no tardaron en llamarlo irresponsable. «¿No viste las noticias, Elías?», le reprochaban. «Esto es el fin». Pero él sabía algo que ellos ignoraban. El miedo es un descuento temporal y las emociones colectivas son los peores consejeros financieros. Ese día, sin que nadie más lo notara, empezó a construirse la fortuna silenciosa de un maestro que entendió lo que la mayoría olvida, que las grandes oportunidades no aparecen cuando todo sube, sino cuando todos huyen. Y ese, apenas, era el inicio de su historia. Tras la caída de la burbuja tecnológica, Elías siguió con su vida cotidiana como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Cada mañana caminaba hacia la escuela con su mismo paso tranquilo, saludando al portero, a los alumnos y a los profesores que aún cargaban el peso del desastre financiero. Pero aunque su rutina parecía idéntica, algo había cambiado profundamente dentro de él.
había comprobado con sus propios ojos que la masa actúa con emoción y que quien aprende a desconectarse de ese ruido descubre oportunidades que pocos se atreven a tomar. Sus inversiones, hechas en pleno pánico, comenzaron a recuperarse lentamente. No hubo milagros ni saltos abruptos, todo fue progresivo, casi silencioso. Las empresas sólidas que había comprado estaban lejos de ser populares, pero avanzaban con estabilidad, creciendo al ritmo de la economía real y no de la especulación. Mientras sus colegas aún lamentaban sus pérdidas o buscaban nuevas oportunidades explosivas, Elías continuó con su política de paciencia. Pasaron los años, la escuela cambió de directores, llegaron nuevas generaciones de alumnos y otros profesores se jubilaron. Elías seguía siendo un pilar silencioso, un maestro querido por su tranquilidad, por su manera serena de explicar incluso los temas más complejos. Nadie imaginaba que en paralelo estaba construyendo algo mucho más grande que una carrera, un método de vida. Sin embargo, el tiempo tenía preparada otra prueba, mucho más dura que la anterior, una prueba que pondría a temblar al mundo entero. Corría el año 2008, cuando las primeras noticias empezaron a sonar: quiebras bancarias, hipotecas impagadas, fondos inmobiliarios desplomándose. Los especialistas hablaban de una crisis sin precedentes. Esta vez, el miedo no estuvo limitado a un sector tecnológico, era un pánico global y visceral. La gente perdía sus casas, los bancos cerraban de la noche a la mañana y las bolsas caían como si no hubiera suelo. En la escuela, el ambiente volvió a enrarecerse. Los profesores discutían constantemente, algunos con enojo, otros con miedo y muchos con una sensación de déjà vu que les revolvía el estómago. «Esto no se parece a nada de lo que hemos vivido», decía uno. «Ahora sí estamos perdidos», suspiraba otro. Incluso don Roque, que juró no volver a invertir jamás después del desastre de las .com, caminaba nervioso por los pasillos, preocupado por los pocos ahorros que había logrado reunir en esos años. Elías, en cambio, analizaba todo con la calma afilada que había forjado con el tiempo. Observaba los titulares catastróficos, los gráficos desplomándose, los discursos alarmistas en televisión y reconocía el patrón. El miedo volvía a gobernar. Y donde domina el miedo, él sabía que pronto aparecería el valor. Con una precisión casi quirúrgica, revisó sus primeras inversiones, aquellas que había comprado cuando todos huían en los 90. Habían crecido tanto que ahora representaban un capital significativo. Entonces tomó una decisión que muchos consideraron imprudente. Vendió una pequeña parte de esas ganancias no para gastarlas, sino para preparar un movimiento que solo los verdaderos contrarian se atrevieron a hacer. Cuando el mercado estaba en su punto más oscuro, cuando la mayoría vendía desesperada, cuando incluso los expertos decían que la economía tardaría décadas en recuperarse, Elías hizo lo impensable, volvió a invertir masivamente. Pero esta vez no era un joven observador, era un hombre con experiencia, con un método probado, con una comprensión profunda de cómo funcionan los ciclos económicos. Compró empresas de altísima calidad que habían sido arrastradas por el miedo colectivo. No se dejó llevar por el pánico, sino por los fundamentos. Cuando sus colegas se enteraron, repitieron la historia. «Elías, estás loco. ¿No ves lo que está pasando? Todo está colapsando». Él solo sonrió. No había locura en lo que hacía, había memoria. Sabía que las crisis son temporales, pero los fundamentos sólidos perduran. Sabía que la historia rara vez perdona a quienes venden por miedo, pero recompensa a quienes mantienen la cabeza fría. Y así, en medio de la crisis más temida de la época moderna, un maestro de vida sencilla volvió a hacer lo que pocos se atrevieron a hacer: comprar cuando todos corrían.
Lo que no sabía aún era que ese movimiento silencioso marcaría el futuro de su libertad financiera. Con el paso del tiempo, las decisiones de Elías comenzaron a mostrar sus frutos, no de forma explosiva ni repentina, sino con una constancia paciente que solo se revela para quienes saben esperar. Mientras la economía mundial luchaba por recuperarse del caos del 2008, las inversiones que Elías había hecho en plena oscuridad empezaron a levantar cabeza. Las empresas sólidas que había adquirido a precios de remate se fortalecieron a medida que el mercado recuperaba la confianza. Era como ver un bosque renacer después de un incendio. Elías nunca presumió nada. Seguía asistiendo a la escuela con sus cuadernos bajo el brazo, dando clases con la misma pasión tranquila que lo caracterizaba. Pero por dentro observaba con satisfacción cómo sus decisiones, tomadas en momentos de miedo colectivo, edificaban poco a poco un futuro distinto al que muchos esperaban para alguien de su oficio y su salario. La mayoría de sus colegas no sabía que él había comprado durante el pánico. Algunos, los que sí recordaban sus movimientos, apenas mencionaban el tema. Era más cómodo asumir que había tenido suerte que aceptar que quizá habían actuado movidos por las emociones equivocadas. Otros, aún resentidos por sus propias pérdidas, preferían mirar hacia otro lado antes que reconocer que la disciplina de Elías había sido, desde el inicio, su verdadero diferencial. Pero Elías no buscaba admiración. Le bastaba con entender algo que muy pocos captan: que los mercados financieros no son una batalla entre ricos y pobres, sino entre pacientes e impacientes, y él pertenecía al grupo de los primeros. Con el tiempo, su pequeña inversión inicial se multiplicó, lo suficiente como para modificar silenciosamente su realidad. Pudo cambiar algunos hábitos, compró libros que antes no podía permitirse, mejoró su pequeña casa y comenzó a viajar durante las vacaciones escolares a lugares que siempre había querido conocer. No lujos desmedidos, sino experiencias que alimentaban su mente y su espíritu. Pero su forma de pensar no cambió. Cada vez que veía en las noticias algún nuevo episodio de volatilidad, alguna crisis emergente, alguna caída abrupta que hacía temblar al mundo financiero, él ya no sentía miedo. Sentía interés, curiosidad, esa misma chispa que sintió la primera vez que vio la burbuja tecnológica desplomarse. Comprendió entonces que el miedo, como la codicia, tiene ciclos, que aparecen, crecen, dominan, colapsan y desaparecen, para luego volver. Y que quienes entienden ese ciclo, quienes no se dejan atrapar por la euforia ni por el pánico, logran surfear sobre las emociones colectivas en lugar de ser arrastrados por ellas. Un día, mientras caminaba por el patio de la escuela, observó a un grupo de profesores discutiendo con preocupación sobre una nueva caída del mercado. Algunos hablaban de vender todo, otros culpaban al gobierno y otros simplemente repetían titulares alarmistas. Elías escuchó desde la distancia, con una mezcla de compasión y serenidad. No porque se sintiera superior, sino porque sabía que esa escena era un reflejo perfecto del comportamiento humano que había visto repetirse una y otra vez. Al notar su presencia, uno de los maestros, Arturo, se acercó a él. Elías, le dijo en tono serio, «Tú que sabes de estas cosas, ¿qué vas a hacer ahora? Esto se ve mal». Elías lo miró con calma. «A veces», respondió, «lo mejor es no hacer nada apresurado. El pánico distorsiona la realidad». Arturo frunció el ceño. «¿Pero no te preocupa perder lo que has ganado?». Elías sonrió apenas. «Lo que realmente se pierde», dijo, «es la claridad cuando dejamos que el miedo decida por nosotros». Arturo se quedó pensativo, sin una respuesta clara. En cambio, Elías siguió su camino, sabiendo que cada crisis traía consigo dos caminos distintos.
uno para quienes corrían sin pensar y otro para quienes reinvertían cuando el mundo temblaba. Años después, cuando los mercados volvieron a estabilizarse y las economías retomaron su fuerza, las inversiones de Elías ya se habían multiplicado muchas veces más. No tenía coche de lujo, ni ropa ostentosa, ni la actitud de quien presume riqueza. Pero había logrado algo infinitamente más valioso: libertad. Libertad para no temer al futuro, libertad para decidir su tiempo, libertad para no depender del ruido externo. Elías comprendía mejor que nunca el ciclo secreto del miedo, ese que la mayoría sufre, pero que muy pocos estudian. Y gracias a él, su vida empezaba a transformarse en algo más grande que la estabilidad económica. Se estaba convirtiendo en un testimonio silencioso de que la sabiduría, la paciencia y la serenidad pueden más que cualquier tormenta financiera. Con el paso de los años, la figura de Elías empezó a transformarse en algo más que la de un simple maestro de primaria. Aunque seguía llegando puntual cada mañana con su maletín desgastado y su andar sereno, la gente notaba en él una tranquilidad especial, una luz discreta que lo hacía diferente. No era riqueza lo que lo distinguía, porque jamás presumía nada, sino una estabilidad mental y emocional que parecía imperturbable. Elías tenía un secreto sencillo. Había construido su vida financiera sobre principios que no dependían de la emoción del día, sino del valor de una década. Y cuando finalmente llegó el momento de retirarse, lo hizo con una serenidad que sorprendió a muchos. Mientras algunos colegas se preocupaban por sus pensiones reducidas o por no haber ahorrado lo suficiente, él se retiró con una libertad que muy pocos alcanzan: la libertad de saber que no tendría que preocuparse por el dinero jamás. Pero esa libertad no había llegado por un golpe de suerte ni por un salario privilegiado. Había sido el fruto de decisiones tomadas en silencio, de paciencia inquebrantable y de la capacidad de ver claridad en los momentos más oscuros del mercado. Tras jubilarse, Elías se mudó a una pequeña casa en las afueras de la ciudad. No era lujosa, pero era amplia, luminosa y rodeada de árboles. Le gustaba tomar café en el porche mientras observaba el amanecer. A veces, los vecinos lo veían allí sentado, leyendo libros de historia económica o anotando observaciones en un cuaderno que solo él entendía. No tardó en convertirse en una figura curiosa para la comunidad. La gente escuchaba rumores sobre su vida financiera: que había comprado acciones en plena crisis, que había multiplicado su capital, que había logrado una estabilidad que casi nadie tenía. Pero cuando alguien le preguntaba directamente, él respondía con humildad. «No hice nada extraordinario», decía. «Solo seguí un método que cualquiera podría seguir si tuviera suficiente paciencia». Pero muchos no creían en la simplicidad de sus palabras. Algunos jóvenes del vecindario comenzaron a visitarlo para pedirle consejos. No buscaban teorías avanzadas ni estrategias complejas. Buscaban entender cómo un maestro, sin un gran sueldo ni contactos en el mundo financiero, había logrado lo que ellos consideraban casi imposible. Elías siempre empezaba del mismo modo, con preguntas. ¿Por qué quieres invertir? ¿Qué estás dispuesto a esperar? ¿Eres capaz de ignorar el ruido del mundo? Muchos no podían responder con claridad. Le pedían el secreto, la fórmula. Él sonreía, les ofrecía té y les hablaba de sus principios más profundos. La paciencia es la forma más pura de interés compuesto. El pánico es un descuento, no una sentencia. El valor no desaparece, solo se oculta cuando el miedo grita. A veces, sus palabras parecían demasiado simples para ser tomadas en serio. Pero quienes las internalizaban notaban con el tiempo cómo su perspectiva cambiaba. Elías no solo enseñaba finanzas, enseñaba autocontrol. Enseñaba a ver más allá del ruido.
Enseñaba a resistir la presión de la multitud. Sin proponérselo, comenzó a formar una pequeña comunidad de jóvenes que visitaban su casa semanalmente. Lo llamaban el maestro, no solo por su oficio, sino por la forma en que convertía conceptos complejos en enseñanzas de vida. Él siempre los recibía con paciencia, nunca cobraba nada y repetía las mismas ideas una y otra vez, porque sabía que la repetición es la madre de la sabiduría. Con el tiempo, sin que él lo buscara, su filosofía comenzó a expandirse más allá del vecindario. Algunos de sus antiguos alumnos, ya adultos, recordaban sus lecciones de serenidad y lo mencionaban en conversaciones laborales. Otros recomendaban sus ideas a familiares. Su manera de pensar se convirtió en un pequeño legado que viajaba sin prisa, como él. Elías jamás se imaginó como un mentor financiero, mucho menos como un sabio. Pero su vida, marcada por la observación, la calma y la disciplina, lo había transformado en un ejemplo silencioso de que la libertad financiera no es cuestión de ingresos, sino de decisiones. Y aunque él lo ignoraba, muchas personas ya empezaban a verlo como un referente, alguien que había descubierto que el verdadero poder no estaba en predecir el futuro, sino en mantenerse firme mientras todos los demás temblaban. Su historia aún no terminaba, lo más impactante aún estaba por revelarse. Los años siguieron avanzando y Elías, ya convertido en un hombre mayor, vivía con la serenidad de quien ha hecho las paces con el tiempo. Su vida era simple, pero profundamente plena. Cada mañana salía a caminar por el parque del vecindario, donde los árboles formaban un túnel verde que parecía protegerlo del ruido y la prisa del mundo moderno. Los jóvenes que acudían a él todavía lo visitaban, aunque ya no lo hacían con la desesperación de antes. Muchos habían empezado a comprender que la riqueza no se mide por la velocidad en que se gana dinero, sino por la tranquilidad que se obtiene cuando el dinero deja de gobernar la vida. Y todos coincidían en que Elías transmitía esa tranquilidad como nadie. Pero un día algo alteró la armonía general. Las noticias volvieron a llenarse de titulares alarmistas. Crisis internacional, mercados en caída libre, el miedo domina nuevamente. La gente entró otra vez en pánico, como si nada hubiera cambiado desde la burbuja tecnológica o la crisis del 2008. La historia, una vez más, se repetía con el mismo guión, solo con personajes distintos. Los jóvenes acudieron a la casa de Elías buscando respuestas. Lo encontraron sentado en su porche, mirando el horizonte con expresión tranquila, como si ya supiera que ese día llegaría. Él escuchó todos sus temores, la caída de las bolsas, la incertidumbre laboral, el miedo al futuro. Luego, cuando todos terminaron, habló con esa voz suave que siempre lograba calmar las aguas. Las crisis no son anomalías, dijo, son parte del ciclo natural del mercado y de la vida. El problema no es la caída, sino cómo reaccionamos ante ella. Les recordó que la codicia y el pánico son las dos emociones que más fortunas han destruido y que el verdadero valor aparece justo cuando el mundo entra en estado de miedo absoluto. El mercado, continuó, no premia a los más inteligentes, sino a los más disciplinados. El que sabe esperar, gana. El que sabe mantener la calma, sobrevive. Y el que sabe ver más allá del caos, prospera. Los jóvenes lo escucharon con una mezcla de admiración y desconcierto. Algunos querían una respuesta más directa, un consejo práctico, una instrucción concreta. Pero Elías no creía en dar órdenes, creía en formar criterio. Uno de ellos, Marcos, finalmente preguntó: «Entonces, maestro, ¿qué hacemos ahora?» Elías sonrió. «Eso depende de quienes quieran ser. Cada crisis es un espejo. Algunos verán miedo,
otros verán oportunidad. Esa noche, después de que el grupo se fue, Elías se quedó solo en su porche. El viento movía las hojas de los árboles con un sonido suave, casi melancólico. Observó el cielo lentamente oscurecerse y sintió una paz profunda. Después de tantas crisis, tantos ciclos, tantas historias de miedo repetidas como un eco interminable, él ya no temía a nada. Había vivido suficiente para comprender que el valor no se encuentra en predecir el futuro, sino en dominar el presente. Algunos días después, un reportaje local comenzó a circular. El maestro que invirtió en todas las crisis. Había surgido a partir de un exalumno que ahora trabajaba como periodista financiero. El artículo narraba la vida de Elías y cómo su filosofía había impactado a cientos de personas. La historia se viralizó rápidamente. Muchos buscaban inspiración en medio de la nueva crisis y encontraron en aquel maestro un faro inesperado. Jóvenes de otras ciudades empezaron a enviarle mensajes, preguntando por sus enseñanzas. Algunos incluso viajaron para conocerlo. Elías los recibía con la misma humildad de siempre, pero cada vez que alguien le agradecía por haberles cambiado la vida, él desviaba la mirada con timidez. «Yo no cambié nada», decía. «Ustedes cambiaron cuando decidieron dejar de escuchar al miedo». La nueva crisis siguió su curso. Las bolsas bajaron, luego se estabilizaron y finalmente se recuperaron, como siempre lo han hecho. Y quienes siguieron los principios de Elías descubrieron que, una vez más, el miedo había sido una oportunidad disfrazada. Al final, su historia trascendió más allá del dinero. Se convirtió en un recordatorio de que el caos es inevitable, pero la reacción no. Que la calma puede ser un arma poderosa y que la claridad interior siempre vence al ruido exterior. Cuando el mundo hablaba de incertidumbre, Elías hablaba de visión. Cuando otros perdían la cabeza, él mantenía la suya. Y cuando algunos veían crisis, él veía renacimiento. La verdadera pregunta quedó flotando como un eco que cada persona debía responder por sí misma. ¿Eres de los que huyen cuando el mundo tiembla o de los que encuentran su oportunidad en la oscuridad?